Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Economía. Menos horas de trabajo es una reivindicación que ha resonado fuerte en los últimos meses, tanto en Alemania como en toda Europa. Y la demanda también tiene adeptos en Estados Unidos. Bernie Sanders, senador independiente del estado de Vermont, envió un proyecto de ley para reducir la semana laboral a 4 días. Una semana de 32 horas con el mismo salario daría a muchas personas sin duda una mejor calidad de vida. Si bien la productividad de los estadounidenses ha aumentado en los últimos años, millones de personas trabajan más horas y ganan menos que antes. Sanders pide que esto cambie y exige que los avances técnicos como la inteligencia artificial también beneficien a los empleados y no solo a las empresas y a los accionistas. La idea es reducir la semana laboral estándar de 40 a 32 horas a lo largo de 4 años. Nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre esta propuesta. Ana Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, ¿qué oposición puede encontrar esta iniciativa? Pues durante las audiencias en las que se ha hablado de los méritos de esta ley, uno de los resumió algunas de las objeciones que normalmente hacen los empresarios, que caerá la productividad, que se contratará más fuera del país, que subirán los precios. Otros legisladores consideran que no puede haber un mandato federal cuando es de muy difícil implementación en todos los sectores. Las otras reticencias pueden ser incluso sociales, porque aunque tras la pandemia han cambiado mucho las actitudes con respecto al trabajo y máxime cuando se han sumado a la fuerza laboral las nuevas generaciones, lo cierto es que en Estados Unidos se trabajan más de 40 horas a la semana, muchas más, y apenas se toman vacaciones. 4 de cada 10 personas no toman todas las vacaciones a las que tienen derecho y no tienen derecho a muchas. Se tienen 15 días anuales cuando se trabaja más de 5 años en una empresa como media. Pero aunque hace más de 84 años que no se reforma la semana laboral, lo cierto es que el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial le puede dar un gran impulso. Personas como Bill Gates o como Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, el primer banco del país, hablan con mucha naturalidad no solamente de la semana de 4 días, sino también de 3. Y de momento, donde hay oposición es en las nuevas regulaciones para la clasificación de contratistas independientes, ¿no? Como los repartidores de comida o asistentes de cuidados en el hogar. ¿Cuál es la situación en estos casos, Ana? Pues mira, lo que está pasando es que organizaciones empresariales de distintos sectores, la Cámara de Comercio, están llevando a los tribunales una regulación que ha sacado el Departamento de Trabajo en enero y que entra en vigor este marzo y que hace más difícil clasificar como contratista independiente a algunos trabajadores en vez de empleados. Hablamos de camioneros, de repartidores, de cuidadores en el hogar, que van a tener derecho a protecciones laborales como el salario mínimo, la prestación de desempleo, el pago de horas extras con la nueva regulación. Es algo que rechazan las empresas porque dicen que les elevan mucho los costes laborales. La regulación establece que un trabajador sea considerado un empleado cuando sea económicamente dependiente de una empresa. Además, se asume jurisprudencia para verificar que es un empleado en función del control que la empresa tenga de su trabajo y de lo fundamental que sea ese trabajo para la empresa. Hay mucha oposición a ello. Muchísimas gracias, como siempre, Ana, por estas interesantes informaciones. Un saludo. Gracias. Los países miembros de la Unión Europea han acordado una ley que obligará a las empresas a respetar las normas medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro. El acuerdo solo ha salido adelante con importantes cambios sobre el texto original. La Ley de Responsabilidad Corporativa en materia social y medioambiental pretende responsabilizar a las empresas europeas del trabajo infantil, la explotación y la contaminación ambiental en la producción de sus bienes. Las normas solo se aplicarán a las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios superior a 450 millones de euros. Organizaciones patronales consideran que las empresas europeas perderán competitividad. ¿Qué persigue en concreto esta ley y a qué empresas afectaría? Se lo contamos en el siguiente informe. La empresa Staniol produce estaño. Desde hace años la empresa se esfuerza por supervisar la cadena de suministro del estaño utilizado, una labor voluntaria. Debido a una nueva ley, muchas empresas de la Unión Europea tendrán que comprobar obligatoriamente si sus cadenas de suministro implican mano de obra infantil o causan daños ambientales. Finalmente, no se verán afectadas tantas empresas como decía el borrador inicial.
Este preveía incluir a todas las empresas que tuvieran más de 500 empleados y una facturación anual superior a 150 millones de euros. Ahora la ley solo se aplicará a empresas de la Unión Europea que tengan más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros. Eso habría significado que unas 20.000 empresas se verían obligadas a documentar el origen de todo lo que venden. Países como Alemania e Italia, que albergan muchas pequeñas y medianas empresas, temían que la ley original les afectara injustamente. Ahora se ha reducido ese número a menos de 6.000. Aún así, la Cámara de Comercio alemana afirma que la nueva ley supone mucha burocracia y que encarecerá los productos para empresas y consumidores. El Foro Mundial para la Naturaleza también se opone al compromiso, aunque la Unión Europea ha reducido el paquete respecto a lo que se planteó inicialmente. Ahora el Parlamento Europeo tendrá que dar su aprobación a estos cambios para que se conviertan en ley. La ley sobre la cadena de suministro pues está un paso más cerca de ser aprobada. Hablamos sobre ello con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. Muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Ahí te vemos. Hola, José. Aunque los estándares se han reducido para que la ley salga adelante, todavía genera división. ¿Por qué? ¿Y cuál es el impacto que tendrá fuera y dentro de la Unión Europea? Hola Rosa, ¿qué tal? Por una parte, los grupos empresariales rechazan esta medida, tienen la crítica de que esto va a aumentar la carga burocrática, sobre todo para las empresas de menor tamaño en el futuro. Y por otra parte, a pesar de estar, y la siguen criticando, quería decir a pesar de que se ha diluido, y por otra parte, los grupos, sobre todo los grupos ecologistas, apuntan a que al diluirse esta norma, pues menos empresas van a tener que estar regidas por esa nueva normativa. Algunas, como por ejemplo Oxfam, apuntan que de las en torno a 17.000 empresas pasarían a solo a 5.000 las que tendrían que Europa regirse por esta nueva normativa que busca efectivamente, Rosa, que las empresas lleven un control de sus cadenas de suministro para que en ellas no haya suministradores en los que haya trabajo forzado o se esté contaminando, por ejemplo, el medio ambiente. Al diluirse la norma, porque había ya 2 intentos anteriormente que no habían permitido sacar la norma adelante, hoy Francia e Italia finalmente han votado a favor. Eso es lo que te iba a preguntar, José. Alemania se ha abstenido mientras que estas 2 grandes economías han votado a favor de esta pionera ley. ¿Por qué Berlín no toma partido? Bueno, en el caso de Alemania, el problema está en el partido liberal FDP, que se opone a esta norma, a pesar de que aquí en Alemania ya también existe y funciona una ley de las cadenas de suministro. El partido FDP critica, como les decía antes, se alinea con las posturas más empresariales de que esta normativa va a suponer una carga para las empresas a nivel burocrático y que esto, Rosa, en definitiva van a hacer, según el partido, que pierdan competitividad, es decir, que sea una desventaja frente a las empresas de otros países. Esto ha generado preocupación aquí en Alemania y además desde el exterior también algunas voces apuntan a que Alemania está perdiendo poder de decisión y relevancia en las decisiones europeas después de que también en una importante votación sobre la conocida como Ley Rider, que apuntala los derechos de los trabajadores de plataformas como Uber o Deliveroo, entre otras, Alemania también se abstuviese. Muchísimas gracias, José David. Un muy buen fin de semana. Y hablando de Alemania, la industria siderúrgica del país pasó por dificultades el año pasado debido a los altos costes de la energía y los bajos precios del acero. Uno de los líderes del sector, Salzgitter, espera una recuperación a finales de año. Este consorcio está transformando su sistema de producción para ser más respetuoso con el clima. Salzgitter pretende suministrar acero más ecológico en 2026 y completar su reconversión en 2033. El gobierno aporta miles de millones de euros en subvenciones para reorientar una de las industrias que más CO2 producen en Alemania. El año pasado fue difícil para la industria siderúrgica alemana por el alto costo de la energía y los bajos precios del acero. También para el grupo Salzgitter, número 2 en Alemania, tras ThyssenKrupp. En 2023 su beneficio se desplomó a 238 millones de euros, frente a los 1.200 millones de euros de 2022. Ahora espera recuperarse en la segunda mitad de 2024 y seguir impulsando cambios para producir de manera ecológica.
Estamos en un proceso de transformación para poner fin a la producción de acero con carbón, con altas emisiones de CO2 a favor de la electricidad y el hidrógeno verdes. Es lógico que los costos energéticos desempeñen un papel importante para nosotros cada vez mayor. De ahí el intenso debate con los reguladores, con los responsables políticos, para encontrar la forma de competir con nuestros rivales globales. Salzgitter quiere suministrar acero ecológico ya en 2026. La transformación debería completarse en 2033. Para ello cuenta con el apoyo del gobierno federal y subvenciones por miles de millones de euros. La industria siderúrgica es uno de los mayores productores de CO2 de Alemania y se enfrenta al mayor cambio de su historia. El gigante energético ExxonMobil halló petróleo en aguas frente a la costa del Esequibo, aguas que están en disputa entre Guyana y Venezuela. El descubrimiento se suma a los más de 30 realizados desde 2015 en la zona. Estos hallazgos han dejado a Guyana con reservas de 11.000 millones de barriles de crudo y han despertado la pugna centenaria que existe entre estos dos países por el Esequibo y que a finales del año pasado encendió alarmas de un posible conflicto armado. Y en Argentina, el ministro de Economía anunció un nuevo superávit fiscal que se suma al de enero, el primer bimestre con superávit desde 2011, algo que se ha logrado en base a un ajuste que está generando protestas prácticamente a diario. El jueves hubo paro en universidades y también una protesta de representantes de la cultura que se concentraron y fueron reprimidos y dispersados con gases lacrimógenos por la policía frente al emblemático cine Gumón, a metros del Congreso argentino en Buenos Aires. En el marco de su política de déficit cero, el gobierno de Milei anunció esta semana recortes draconianos en el Instituto Nacional de Cine Inca, con la suspensión de apoyo a festivales y ajustes a escuelas de artes visuales que ponen en jaque su continuidad. Y aquí dejamos este segmento de economía. Ya saben que también pueden seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por su atención y confianza y hasta la próxima.